Vamos a los comentarios por si queda algo más que comentar después de esto. Bueno, nos vamos rápidamente a nuestros comentarios temerarios. Alejandro Gijena, conocí a Gijena, alguien Gijena, qué interesante. Hace 7 días, dice, disculpa Mauricio, yo decía, esta acusación de que todos son comunistas, hasta yo, dice, disculpa Mauricio, es lo mismo que hacen otros tratando a todos los que piensan distinto, por alejado que esté del fascismo, de decirles fascistas o nazis. Tú eres una persona muy abierta, sin embargo tienes a veces cierto sesgo de tratar así a muchos de derecha. Explique, a ver. Cada vez que me han hecho esa acusación, he demostrado que solo llamo fascistas a quienes tienen rasgos ideológicos fascistas y llamo nazis a grupos y personas claramente alineados con el nazismo, en particular con sus rasgos racistas y excluyentes. He hecho vídeos enteros explicando qué es el fascismo y qué es el nazismo para que se entienda a qué me refiero cuando digo que Putin, Abascal o Trump son más nazis que otra cosa. Jamás he llamado nazis a personas solo por ser de derecha. Incluso las que mencioné en el vídeo de comunismo, como Ursula von der Leyen, que es demócrata cristiana, claramente de derecha, o Emmanuel Macron. Es más, siempre he dicho que hay una derecha civilizada que es parte relevante del panorama político y he lamentado que esa derecha esté desapareciendo en España, fagocitada por una extrema derecha racista, sexista, autoritaria, militarista, antipopular y mentirosa que se acerca demasiado al nazismo como para no llamarla así. Lo que parece que ocurre es que algunos que están ideológicamente muy cerca de Vox, del imperialismo hispanista y de otras ideologías o sistemas muy cercanos al nazismo y al fascismo, se molestan de que se llame a sus amigos con sus nombres correctos y entonces se me acusa falsamente, supongo que con la idea de que si me atacan a mí, hacen menos nazis a sus amigos nazis. Y mira, no. Me dice Juan José Cuartas, ¿usted cree que Gustavo Petro, quien en el pasado perteneció al M-19, una guerrilla de inspiración izquierdista, implicada en secuestros y muertes de civiles, pero que hoy se identifica como socialdemócrata, puede considerarse realmente un socialdemócrata? Y mi respuesta es sí. No veo por qué no. Muchos antiguos guerrilleros, muchos defensores de la lucha armada han cambiado. El propio presidente de Uruguay, que fue, ahora olvido su nombre porque siempre olvido nombres, ¿no? Mújica. Mújica fue guerrillero y está acusado directamente de un asesinato cometido por él personalmente. El propio Nelson Mandela fue defensor de la lucha armada en un momento dado, fue precisamente cuando lo apresaron. Hay muchísimas personas que en su juventud pueden haber favorecido la lucha armada y que con los años han cambiado. Una persona, por ejemplo, a la que yo respeto muchísimo en la lucha política en México es Marco Rascón. Marco Rascón fue parte de un grupo guerrillero en un momento dado en que era joven y probablemente desinformado, ¿no? Entonces, no, yo creo que sí, es posible ese cambio. Sobre esto de todos son comunistas, Abreful me dice, es lo que te pasa aquí, a ti con Podemos, ¿no? No. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que Podemos es un partido comunista, formado por comunistas, que decían que eran comunistas, como Pablo Iglesias o Monedero, que decía que si no eras comunista no podías ser buena persona, que me parece un poco exagerado. Pero cuando digo eso, ay no, es que en realidad no son comunistas, pues que no lo digo yo. Mira, hace 2 semanas en China, Pablo Iglesias hablaba ante un grupo de chinos de nosotros los comunistas, no lo digo yo. Pero sería un hipócrita si no reconociese que los comunistas, por muy distintos que seamos entre nosotros, y signifique lo que signifique ser comunista en el siglo XXI, tenemos la Revolución de Octubre en nuestro ADN ideológico. ¿Ya? Nosotros los comunistas, pues si eres comunista. O sea, tampoco quiere decir que sea lo peor del mundo por ser comunista, mucho por ser otras cosas. Pero yo lo único que digo es lo que siempre ha dicho Pablo Iglesias, yo soy comunista, pues está bien.
Pero entonces los podemeros se enojan mucho conmigo porque no se atreven a ser quienes son. Y además porque saben que como digan que son comunistas, menos les votan. Y si ya su fondo electoral es escasísimo, pues imagínate, acaban como Ciudadanos o como Unión, no sé, ¿cuál era el de Rosa Díez? Ya ni me acuerdo. Los partidos que duran un poquito de tiempo y se van. Chuiro 203 dice: saludos desde México, tengo amigos en Europa que no viven la realidad cotidiana de nuestro país y se tragan la imagen de una 4T de izquierda cuando se trata de un neopriismo, que es lo que es efectivamente. ¿A qué consideras que esto pase? Yo solo tengo acceso al País, el periódico aquí español, y noto un sesgo favorable hacia Morena. Cierto. Mira. Lo atribuyo a la buena propaganda que siempre ha tenido México en el exterior, apoyada en su momento sobre todo por una izquierda convenenciera en los países fuera de México. En este caso, el trabajo de Pablo Iglesias y sus medios de comunicación están promoviendo la idea de que Morena es la realización de la justicia social en México en una democracia funcional con separación de poderes, una situación excelente con unos jueces maravillosos. Lo publican todos los días en todo el mundo a través de su canal Red, de la base y la base América Latina y demás. Otras instancias de la izquierda igualmente apoyan a Morena ciegamente porque sienten que es la única opción, como en el pasado apoyaron a otros que resultaron ser aterradores. Y lo peor es, quienes la criticamos, por más que lo hagamos desde la izquierda, somos acusados inmediatamente de ser de derecha y de actuar por motivos ilegítimos como que nos pagaran. La propaganda funciona bien y la información, como decía yo cuando hablábamos de las votaciones a la derecha, la información desafortunadamente funciona menos bien. Mauricio aquí me riñó mucho, y tuve que borrarle comentarios y tal, sobre todo porque no seas anónimo. Pero me dice: presentas los datos incorrectamente al omitir el contexto académico. Yo, pues, que estaba yo hablando del libro de López Obrador no es académico. Cuando habla de que los indígenas se fueron a las sierras, no se lo inventó. No sé, nunca dije que se lo hubiera inventado. Lo que dije es que no pasó más que en algunos casos. Se refiere a la tesis de las regiones de refugio de Aguirre Beltrán, un fenómeno demográfico estudiado. Y sobre la esclavitud confundes la legislación de la corona, papel, con la realidad de la encomienda y el peonaje, que son hechos. El expresidente habla desde una perspectiva de resistencia histórica real, no desde la lectura literal de las leyes imperiales que a menudo se ignoraban en la Nueva España. Y le dije: mira, lo que estás diciendo es que la totalidad, o al menos la mayoría de la población indígena del virreinato, no estuvo en las zonas controladas por España, sino en regiones de refugio. Esto no es cierto. Estamos hablando de que algunos indígenas, ni de lejos la mayoría, ni mucho menos los originadores de la cultura mexicana actual, como dice el Obrador, se fueron a regiones de refugio, porque un hecho existente, pero minoritario, presentado como la raíz misma de la parte indígena mexicana, como si hubiera sido mayoritario, es una mentira. Que haya habido comunidades que se aislaron, se fueron a la sierra, no lo niega nadie. Que fuera la realidad de todos los indígenas mexicanos sobrevivientes a la catástrofe demográfica es una alucinación. Incluso el imbécil de Obrador se lanza a congratularse de los millones de indígenas que se fueron multiplicando durante la colonia. ¿Esto acaso ocurrió en regiones de refugio? No. La vida indígena en Nueva España no fue eso. Y luego le explico. Te borré varias repeticiones de lo mismo, cada una más impertinente. Oscar Tadeo 7361 nos dice: hola Mauricio, ahora que el PRI fue expulsado de la Internacional Socialista, siendo este el único partido afiliado a ella, te pregunto cuál es el partido en México más cercano, si es que hubiera, a la socialdemocracia, y por qué en México no ha proliferado la socialdemocracia, pese a que es la única que puede presentarse como una opción diferente y con un bagaje de buenos resultados alrededor del mundo. Y le digo, no hay ningún partido socialdemócrata, aunque Movimiento intentó simularlo en un momento, y el PRD también lo fue en un momento dado, sobre todo por la influencia de Cárdenas, porque allí dentro del PRD te encontrabas desde panistas más o menos liberalotes hasta viejos guerrilleros maoístas. Tú entrabas a las oficinas del PRD y aquí era una mezcolanza de ideologías y demás, pero que Cárdenas mantenía en orden. Y cuando tú escuchabas
los planes de gobierno de Cárdenas eran socialdemócratas. Ahora, en América Latina en general, la preeminencia del marxismo en las universidades, a partir de la influencia cubana sobre todo, pero ya estaba antes, ha excluido a la socialdemocracia. Yo no creo que se rechace. Creo que simplemente se desconoce, se ignora lo que es la socialdemocracia. Los estudiantes mexicanos te podrán explicar a Marx y se podrán haber leído el Anti-Düring, pero no te pueden decir que es la socialdemocracia. Solo te van a decir que es una forma de derecho. Ahora, que el gobierno meta además a la base en todos lados con su mensaje contra el PSOE, pues no va a ayudar a promover la socialdemocracia en México. Por desgracia. ¿Usted cree que con la manipulación de las historias y lo que cuentan, ¿qué? Lo maquillan? ¿Cree que los mexicanos no podremos aceptar nuestra verdadera identidad y algún día sacar el país del pozo en que se encuentra? Mira, si nos concentramos en las bobadas de identidad en lugar de una visión social para todos, no. Porque mira, no existe la verdadera identidad de los mexicanos ni de ningún grupo social o nacional. Los populistas te venden la idea de una verdadera identidad para emocionarte. Tratan de encontrar ese nosotros con el cual nos podemos oponer a ellos. Si te olvidas de las cuestiones identitarias y te centras en la sociedad que quieres mejorar, entonces sí podrás salir del pozo. Si estás esperando tu identidad, no. Aquí alguien defiende un poco a Yuval Noah Harari. Dice, creo que lo que hace Yuval Noah Harari, más que criticar a la tecnología, es una advertencia de lo que puede llegar a suceder si seguimos por el camino de dar rienda suelta a las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, etcétera. Esa buena reflexión como siempre. Siempre le hemos dado rienda suelta a las tecnologías y tampoco ha ocurrido lo que los agoreros del desastre nos dicen que va a ocurrir. Pero mira, yo he oído a Harari hablar de la inteligencia artificial siempre entre comillas, y es clarísimo que no tiene la menor idea de lo que son los modelos grandes del lenguaje mal llamados inteligencia artificial. Y sí, Harari critica toda la tecnología, empezando por la agricultura, que llamó el mayor fraude de la historia. Y aquí, afuera de lo que comenté, ¿qué es lo que dice él? Con la agricultura se comía peor, porque lo dice él, y se trabajaba más. Sí, pero también no se moría uno en invierno, podía juntar grano, que no se podía cuando eras cazador, recolector o forrajero. No era el invierno, era la muerte para muchos del grupo. Permitió el desarrollo del arte, permitió el desarrollo de relaciones familiares, permitió el desarrollo de ciudades, permitió muchísimas cosas más. El mayor fraude de la historia, a ver, y lo que dije, un tipo que dice que con la tecnología que tenemos nuestra especie va a desaparecer en 1 o 2 siglos, es un cienciófobo, no hay de otra. Ernesto Nava dice, cuéntanos cómo es el sistema de salud en España, porque me parece que exageras mucho sobre el sistema de salud mexicano. Espero que el sistema de salud de España no esté como el de Estados Unidos, donde es privado y si tienes dinero pues la libras, y si no pues endeudarse de por vida, o a morirse, que es la otra opción. Bueno, por cierto, malas noticias para mis haters. La sanidad pública en las últimas 2 semanas me ha hecho una serie de pruebas, porque hay que hacerlas cada determinado tiempo, análisis de sangre, de orina, un electrocardiograma, y estoy como un jabato. Perfecta función renal, perfecta función hepática, perfecto el corazón, y me van a tener que seguir aguantando mucho rato. Le explico la sanidad española que tanto disfruto yo a este caballero, a Ernesto Nava, 7127. Salud totalmente pública y pagada con los impuestos. Todo, sin costo extra, desde una vacuna contra la gripe hasta un trasplante de corazón. Con médicos excelentes, todos empleados por el Estado.
con instalaciones de vanguardia tecnológica como el Hospital Universitario Central de Asturias, y le ponía yo estos dos ejemplos del UCA. Saavedra entrega al UCA el premio al mejor hospital público con mejor gestión del New Medical Economics, que es una organización que se dedica a analizar la gestión, no es política, es meramente empresarial. Y luego el Hospital Central de Asturias se consolida como el primero de España en cirugía cardíaca. Hay hospitales privados. El primero de España es este. Y por cierto, uno de los que hacen cirugía cardíaca allí, lo comentaba la semana pasada, es un compañero mío del PSOE, que es cirujano cardiovascular. Le digo, lo mismo pasa en el Reino Unido y otros países con una salud pública bien gestionada, no como en México, donde les da igual. Solángel Rojas Torres, _RT, me dice sobre lo que dije de Bad Bunny: me parece un análisis poco exhaustivo. Es que no pretendía hacer un análisis exhaustivo porque se ignora el contexto y la historia del género. Ya, es que no quería hablar de la historia del género. Lo mismo pasa con los corridos y la música mexicana. No pasa. Claro que hay música y canciones buenas y malas en cada género, incluso en lo clásico. No compares. Pero bueno, la historia pone en su lugar las cosas y al final sobrevive lo que es bueno. Digo, mira, la intención no es hacer un análisis clínico de la mierda que produce el tipo. Es simplemente, mi objetivo en este video es señalar qué es eso. Es mierda. Heces sexistas, vendedoras de droga para hacer felices a los narcos, un desperdicio humano que desprecia a la mitad de las personas de este mundo, un despojo narcisista como Trump. El contexto de la mierda lo hallarás valioso, tiene una historia maravillosa la mierda. Puedes ir a ella, manosearla, olerla, averiguar su historia, hasta comerte un pedacito. Mi observación es solo algo que no puedes negar. Es mierda. Siento pues que cómo se dice de otra manera. Esta me interesó mucho sobre lo que dije del rock en México porque se acerca por este canal uno de los hombres que más sabe de rock en español, que es Hugo García Michel. Sabe mucho más que yo. Yo soy un aficionado, siempre lo he dicho, y un músico frustrado. No un músico frustrado porque tampoco. Soy un músico que no hizo tanto como quería, pero tampoco quería yo hacer tanto. Nunca me vi como estrella de rock, ni nada por el estilo. Pero Hugo García Michel, que tiene el canal Bajo Presupuesto -3, que les recomiendo, dice: la pregunta que yo me hago, estimado Mauricio, es ¿cuántos de los mencionados en la lista hacen realmente rock? Salvo Jaime López, José Cruz, Rodrigo y un par más bien veo gente del llamado canto nuevo y hasta del folclore iberoamericano. Extraña lista que parece hecha por una escucha de Radio Educación en los años 70. Saludos afectuosos y por supuesto coincido en lo que dices de las magníficas letras de The Warning. Y le contesté. Como digo, es una de tantas listas. Esta me la recomendó un espectador y la usé como base para explorar mi eterna preocupación por las letras, como podía haber usado otras. Pero me llamó la atención que para hacer esta lista le echó mucha teoría. Y le doy el enlace de 100mejoresrockmexicano.blogspot.com, de donde saqué esa lista. Ahora le digo lo siguiente. No me atrevo a definir al rock más que como una actitud ante la vida o una forma de ser, cosa que vengo diciendo hace mucho para eludir la erudición musical. ¿Qué es el rock? Es una forma de ser. Es una actitud ante la vida. Y entonces me preocupa menos el que, digamos, Delgadillo o el ausente Alejandro Santiago, que no está en la lista, puedan salir de ciertas definiciones del rock, como saldrían igual Simon y Garfunkel o Jim Croce, o Croce, o Don McLean, el de American Pie, sí. En todo caso, el tema de las letras sigue presente en todos los géneros. Mucha gente me ha escrito en los comentarios precisamente de este video, sugiriendo músicos que les gustan pero cuyas letras no resisten ningún análisis medianamente serio. Algunos se enojan, por cierto, conmigo porque dije que las letras de Aguilar de la Barranca no resisten un análisis, que te pueden encantar. A mí me gusta mucho Trolebús y Banda Bostic, pero sus letras podrían ser mucho mejores. Una cosa no quita la otra. Le digo lo que le digo a Hugo. Esto me dice también que en México le exigimos poco a los creadores. Con que suenen bien ya les perdonamos todo, aprovechando que en cosas de instrumentistas y creadores de melodías México va tan sobrado
como falto de letristas serios. Así que tampoco se tienen que esforzar mucho. Y entonces tienes escasez por todos lados, en todos los géneros, con sus gloriosas excepciones, o así lo veo yo, mi apreciado Hugo García Michel. Y Luis Enrique Arismendi, 4771, sí ya se tira con todo. Deberías analizar las letras de The Warning. Pero mira, si lo hago vamos a tener un problema porque son en inglés. Lo de ponerme a traducirlas o a revisar traducciones ya hechas implica un trabajo extra. Y las traducciones son insuficientes hasta para ver cómo fluyen las letras con la música. Y le puse un ejemplo. Get me out of my head. Drag me out of my bed and make me move around to forget there is time that needs to be wasted. La musicalidad, simplemente leído así, es alucinante. Sácame de mi cabeza, sácame a rastras de la cama y oblígame a moverme para olvidar que hay tiempo que hay que perder. No hay un nivel así en el rock mexicano, pero ni fuera de los 4 o 5 de siempre. José Cruz y Delgadillo y Carlos Arellano y Jaime López, ¿no? Y le digo, si lo hago en inglés no Spanglish, los famas se van a poner como la crazy, me van a insultar, entonces al fin lo voy a acabar haciendo, yo lo sé. Y ahora llegamos finalmente, creían que no lo había, pues sí lo hay, nuestro premio Elton. César Torres, 9933, además sobre un vídeo que hice de mujeres a la guitarra. Con esta chica, ¿cómo se llama? La blusera. Grace. La que puse de portada. Y es una guitarrista brutal, tiene 18 años, no lo puedes creer. Y empezó en la pandemia, cuando no tenía nada que hacer, vio videos de B.B. King y dijo, yo quiero hacer eso. Y 5 años después lo está haciendo, es alucinante. Grace Bowers. Y entonces César Torres, no sé por qué sacó de, mi música sí era buena, la tuya no era. Esto es nostalgiería barata, por favor. Demilitar a la música disco, que literal es la base de un porcentaje altísimo de los samples del hip hop moderno y la música electrónica actual, solo porque solo conoce 3 canciones, es una tontería. Yo no conozco 3 canciones, conozco un montón. Basada en que la música que a él le gustaba ya no es relevante. Venía a ver historia y solo me topé un sujeto sentimentalista y cerrado de los el rock es cultura. ¡Qué decepción! Y se pone el rock con C solo porque hay que ofender. Y digo, mi música es buena. No sé si te das cuenta de que hablo de músicos que tienen menos de 20 y menos de 25 años. Estoy hablando de músicos de los años 70, estoy hablando de músicos que hoy son adolescentes, a los que tú no conoces, porque llamas música a robarse temas. Le dicen samplear, ya sé que le dicen samplear, pero es robarse temas. Para recitar piezas sin melodía, con enorme frecuencia exaltadores de la violencia, carentes de toda relevancia. Tanto que si te pregunto por 5 canciones de la música disco, tienes que buscarlo en Google. Y si te pregunto por 10 piezas de rap o hip hop de los 80, tampoco creo que puedas sin tener que buscarlo. Mientras tú vives en la música disco y house, supongo, y el hip hop, que no es de música, es recitativo rítmico, todo de los años 70. Tú estás en los años 70, ¿vienes a hablarme de música relevante o no? Decepciónate de no saber música de hoy, y digo música, supongo que tú comerás Bad Bunny, de grupos y solistas jóvenes que están haciendo algo más que eso que te gusta, porque está cerrado. Toda acusación que tú haces es una confesión. Pero venga, sigue creyendo que Cardi B es la Beethoven del siglo XXI. Yo, my nigga, yo, what's good, what you doing? I'm chilling and shit, what happened? Yo, I'm dumb tight right now. Poesía para sordos. Y terminamos. Lo único que no me gusta de usted es el ataque sistemático hacia la RAE. Es necesaria por mucho que a usted no le guste. Vuelvo a lo que siempre vuelvo. Miranda, la RAE no es necesaria. Lo que es necesario es una organización formada por lexicógrafos, lingüistas y expertos de todos los países hispanoparlantes que puedan hacer
un diccionario panhispánico, una ortografía sin caprichos. Acuérdate cuando escribieron Blue Jean, B-L-U-Y-I-N, con acento en la I. Blue Jean, por favor. Una gramática moderna y sobre todo sean capaces de ver al idioma como parte de un rompecabezas multicultural y no como una antigualla a proteger de la modernidad. La RAE está formada por amiguetes, la mayoría de los cuales no son expertos, son poetas, periodistas, abogados, arzobispos, biólogos. Un biólogo al que yo respeto como biólogo. La mayoría de ellos son señores españoles, rancios y apolillados, conservadores y más dados a la ceremonia que al trabajo. La RAE trabaja 2 horas los jueves, 9 meses al año, salvo festivos. Y tiene 8 mujeres para fingir y no tiene ningún diálogo con un público de 600 millones de hispanohablantes que los académicos creen que son sus súbditos o algo así. Eso es lo que hace falta, un cuerpo profesional. Lo que hay, la RAE, es una puta vergüenza. Y con eso termino me van a insultar, qué raro, bueno, es que ya estoy acostumbrado.